Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Te saluda Camargo. Hablemos un poco. ¿No se han puesto a pensar de que llevamos vidas muy apresuradas, con mucho estrés, y esto ni siquiera nos da tiempo de detenernos un poco y apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor? Es por eso que he decidido crear este video, para tratar de conocer de alguna manera la historia que esconde esta ciudad en donde me encuentro actualmente viviendo, como lo es Lima, la capital de Perú. Si a ti te encanta conocer las historias de otros países, conocer sus curiosidades, su gente, este video es para ti. Así que yo te invito a que te quedes hasta el final de este video porque sé que te va a encantar. Así que ven, acompáñame y vamos a iniciar con este recorrido. Amigos, actualmente me encuentro en la Plaza de Armas, también conocida como Plaza Mayor. Fue ahí precisamente donde nació la actual capital de Perú. Aunque técnicamente hablando, la primera ciudad que se escoge como capital de Perú, o mejor dicho, de la gobernación de Nueva Castilla, fue la ciudad de Jauja, una ciudad que queda en el departamento de Junín, el 25 de abril de 1534. Don Francisco Pizarro y sus hombres, luego de haber llegado a la ciudad de Jauja, un tiempo después, se dan cuenta de que necesitan una mejor ciudad, una ciudad más estratégica de lo que le estaba proporcionando Jauja, así que deciden iniciar una excursión el 6 de enero de 1535. Un grupo de hombres hacen esa excursión, le dan parte a don Francisco Pizarro de lo que descubrieron, y el 18 de enero de 1535 llegaron al Valle de Rímac, iniciándose así la fundación de la ciudad de los Reyes, Lima. Como se habrán dado cuenta, la plaza, no hay nadie transitando por la plaza, porque actualmente hay una protesta cerca, entonces la han cerrado. Así que no he tenido mucha suerte de poder grabar dentro de la plaza para hacer tomas mucho mejores de las que, bueno, la distancia me pueda permitir. Así que de todas maneras, a pesar de ese obstáculo, estamos acá. No sé si logran apreciar, pero se está escuchando la protesta que hay por ahí cerca. Así que a pesar de los obstáculos, estoy aquí grabando. Como dato curioso, Lima es el resultado de la degradación del término Rímac, que es el nombre que tiene un río que pasa por detrás de esa edificación, que ya pronto vamos a hablar de ella. Resulta y acontece que los conquistadores, al llegar acá, escucharon que los nativos de esta zona pronunciaban Limac en vez de Rímac, o es lo que ellos pensaban, ya que en el quechua hablante costeño, la pronunciación de Rímac, la letra R, es como si dijeran con la letra L. Así se quedó. Los conquistadores y fundadores escucharon Limac y así fue como surge el nombre actual de esta ciudad. Señores, al fondo tenemos nada más y nada menos que el Palacio de Gobierno, el Palacio y la Residencia de Gobierno. Ahí es donde el presidente de la República del Perú se encarga de delegar, de hacer sus funciones. Estoy caminando alrededor del Palacio de Gobierno. Lo que más me impresiona de este lugar es que, obviamente, más allá de la arquitectura hermosísima que se puede apreciar a primera vista, es que en este terreno hubo, o siempre ha existido, o siempre existió, el lugar donde la máxima autoridad gobernaba. De hecho, cuando don Francisco Pizarro llega acá a estas tierras del Valle de Rímac, ya se encontraba acá un palacio, el Palacio de Taulichusco, el curaca, el máximo líder, el representante del Inca acá en este valle. Él era el juez de las aguas. Un dato curioso de esto también es que cuando don Francisco Pizarro y sus hombres llegan, Taulichusco no opuso resistencia con la condición de que su pueblo no fuera vilmente sometido. Entonces, como ya existía un palacio donde el curaca gobernaba, Pizarro lo tomó de la mejor manera y fue entonces el nuevo juez de las aguas de todas estas tierras. Bueno, debe ser un día importantísimo porque está la prensa en la parte de atrás del Palacio de Gobierno. Ese que vemos ahí es la parte de atrás del Palacio de Gobierno. Así que está
la prensa, los camarógrafos, la corresponsal. Así que, quién sabe, tal vez el presidente va a salir por acá. No lo sabemos. Resulta y acontece que don Francisco Pizarro fue juez de agua por tan solo un poco periodo de tiempo, desde 1535, que es cuando llega acá a Lima, hasta el 26 de junio de 1541, porque precisamente para esa fecha un grupo de hombres denominados los Caballeros de la Capa ingresaron y asaltaron el palacio de gobierno donde se encontraba residenciado Francisco Pizarro. Subieron por unas escaleras que están acá actualmente en este preciso palacio de gobierno, en el actual. Subieron por esas mismas escaleras para acabar de esa forma con la vida de quien fuese fundador y conquistador de Lima. A mi espalda está la Basílica Catedral de Lima. La historia que arropa esta catedral también es interesantísima porque lo mismo que sucedía con el Palacio de Gobierno, que ya existía un lugar donde se gobernaba, también en este terreno existía un lugar de adoración. Estaba una huaca. La huaca era el lugar donde los incas adoraban su dios Puma Inti. Y pues Pizarro le pide al príncipe Sinchi Puma que renuncie a todos los derechos de esa tierra para entonces cedérsela a la Iglesia Católica, porque ésta no quería que se viera como si fuese una usurpación ilegal de dominio. Así que le pidieron y el príncipe Sinchi Puma, renunció voluntariamente los derechos sobre su palacio y sobre su huaca, poniendo Pizarro entonces la primera piedra donde sería construida la Catedral de Lima. Hay una historia bastante perturbadora y a la vez interesante que tiene que ver con esta catedral. Antes de que Pizarro fuera asesinado, este pidió que su cuerpo fuera enterrado en la iglesia mayor de la ciudad de los Reyes. Para 1881, el Cabildo de Lima ordena exhumar sin mucho rigor científico los restos de una persona fallecida que reposaban desde 1623 debajo de la capilla mayor de la catedral, consiguiendo en el desentierro una momia que presentaba varios golpes en la cabeza y en el cuello, creyendo que se trataba sin duda de Francisco Pizarro, recibiendo por más de un siglo muchos homenajes. Pero lo que no se imaginaron es que para 1977, 354 años después, ocurrió un hecho impresionante que cambiaría todo. En este año, la catedral estaba siendo sometida a un conjunto de reparaciones. Los trabajadores se toparon con una misteriosa caja de plomo dentro de una de madera. Tras abrirla de madera, consiguieron huesos. En el interior de la de plomo había un cráneo y una inscripción que decía lo siguiente de manera textual: "Aquí está la cabeza del señor Marqués Don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos de Perú y puso en la real corona de Castilla". Esto sin duda destapó un sinfín de especulaciones y de incertidumbre, y luego de muchas investigaciones se llegó a la conclusión que la momia que todo el mundo creía que era Pizarro no era el cuerpo del conquistador. Si te ha gustado toda la información que hasta ahora te he dado, entonces este video se merece un me gusta, cosa que no cuesta nada. ¡Sigamos! Bien, ¿se acuerdan que les había hablado de que cuando se estaban haciendo las remodelaciones de la catedral consiguieron una caja de madera y una especie de recipiente de plomo? En la de madera consiguieron unos huesos y en la de plomo consiguieron un cráneo, en donde decía que aquí yace la cabeza de Don Francisco Pizarro, el fundador y el conquistador de Lima. Y aquí está, señores. Aquí en la leyenda dice: aquí yace el marqués gobernador Don Francisco Pizarro, conquistador del Perú y fundador de Lima. Nació en Trujillo de Extremadura, España, en 1478 y murió en Lima el 26 de junio de 1541. El Cabildo Metropolitano trasladó aquí sus restos
el 18 de enero de 1985, al cumplirse el 450 aniversario de la fundación de la ciudad. Aquí está el cuerpo, o aquí yacen los restos de la persona que he hablado a lo largo de todo este video, el conquistador de Perú. Aquí vemos entonces el recipiente de plomo, que es donde estaba la cabeza de Pizarro. Obviamente no hay nada. Aquí aparecen las lesiones históricas presentes en el esqueleto, afirman de alguna manera el análisis forense, donde las heridas que recibió en vida Pizarro cuando asaltaron el Palacio de Gobierno y le dieron muerte. Súper ilustrativo. Aquí está lo que tanto les había hablado, la momia que consiguieron, que se pensaba que era de Francisco Pizarro, y luego de más de 100 años se descubrió de que no era Francisco Pizarro. Fue luego de la construcción en donde se descubre un cofre de madera y uno de plomo, en donde había un grabado que decía que ahí estaban los restos de don Francisco Pizarro. Aquí también pueden encontrar la genealogía de la familia Pizarro. Podemos ver que don Francisco de Pizarro se casó con doña Inés Huaylas Yupanqui. Ella viene siendo la hermana del Inca Atahualpa, y de la unión de ellos dos tuvieron la primera mestiza, Francisca Pizarro Yupanqui. Y bueno, aquí pueden ver entonces todo el árbol genealógico de la familia Pizarro. Ahí está Pizarro y algunos nativos abordando una embarcación. Supongo que como un pago a las ofrendas que se hacen. 6 metros de altura, a cualquiera le da un vértigo. Imagen la oscuridad, que el techo se vino abajo y por lo tanto desde ese momento hasta ahora ha sido de madera